En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, estamos frente a una nueva semana informativa, bienvenidos. Arrancamos hoy lunes 24 de abril en contacto de nuevo con ustedes a través de la primera emisión del Noticiero de Televen para realizar un recorrido por las más importantes noticias que destacan en la agenda, que despunta y que por supuesto también tendrán desarrollo durante los días posteriores, porque hay varios temas que son bien importantes y de relieve y de los cuales hay que estar muy, pero muy pendientes. Por lo demás, agradecemos ese contacto diario que tienen con nosotros a través de las redes sociales y esos mensajes tan importantes que nos envían a través de las diferentes alternativas que ofrecemos para todos ustedes. Bueno, vamos a comenzar con un tema particular que genera una gran expectativa. Se trata de la reunión mañana en Bogotá, Colombia, la Conferencia Internacional sobre Venezuela. Expliquemos los últimos elementos y reiteremos sobre algunos que son también de mucho relieve. Bueno, son 20 países, de acuerdo a la invitación del gobierno de Gustavo Petro, que habrán de reunirse en la capital de Colombia para, bueno, hacer un poco de recapitulación de hechos y también hacer de alguna manera un balance de lo que hasta ahora han sido esas conversaciones entre el gobierno y la oposición. ¿Cuál es la idea? Bueno, por lo menos lo que ha asomado el gobierno de Colombia, que fue quien tomó la iniciativa. Bueno, que se reanuden los contactos entre el gobierno y la oposición y se busque un camino electoral, desde luego, para salir de la crisis que vive el país, que va mucho más allá de lo político y, por supuesto, abarca lo económico y lo social. Y es muy importante en este sentido. Esos temas, evidentemente, también estarán en la agenda y serán discutidos. Pero la intención es avanzar. A la par de ello, el gobierno de Colombia, que ya previamente lo había solicitado, reiterará la intención o la solicitud más bien de que el gobierno de Estados Unidos y otros países, por ejemplo los de la Unión Europea, vayan levantando las sanciones que hay contra el gobierno venezolano, que bueno, que ha desatado una discusión sobre si afecta solo a individualidades o afecta al colectivo de la sociedad venezolana. Ese es otro tema, pero bueno, estará allí presente también dentro de lo que es la discusión que se desarrollará a partir de mañana. Importante entonces, el canciller de Colombia, Álvaro Leiva, lo ratificado este fin de semana. Elecciones en 2024, que es la fecha pautada. En este caso habría que definir o el año pautado para la elección constitucionalmente hablando y bueno, definir la fecha de cuándo podrían realizarse. En ese sentido, pues también decía, espacio electoral, pero también hay que levantar las sanciones. Eso no va a ser tan sencillo ni va a ser tan fácil. Hay representación de los gobiernos involucrados en este tema. Por ejemplo, hay una representación de alto nivel de 3 funcionarios, por lo menos es lo que se ha dicho, del gobierno de los Estados Unidos, pero también una representación de alto nivel de la Unión Europea. Por ejemplo, estará en Bogotá Josep Borrell, quien es el coordinador o responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, quien ha venido trabajando alrededor de retomar las conversaciones entre el gobierno y la oposición para que pueda avanzarse hacia un espacio electoral libre, transparente, con presencia internacional, incluso cuando se realice ese proceso el año próximo, que es cuando está previsto. De todas maneras, hubo reuniones que registraron antecedentes, desde luego. Hubo la visita de Gustavo Petro al país, la visita del canciller Álvaro Leiva y también de otras personas involucradas en este proceso. Dentro de lo que es, digamos, el propósito de tener las cosas claras hacia la reunión que comienza mañana, este fin de semana también Gustavo Petro, en la residencia presidencial de Hato Grande, en las cercanías de Bogotá, se reunió con representantes de la plataforma unitaria,
que agrupa una serie de partidos de la oposición venezolana. Encabezado este grupo por Gerardo Blay, también estuvieron otros dirigentes políticos como Roberto Enríquez, como Luis Emilio Rondón, como Tomás Guaripa, como Luis Aquiles Moreno y otras personas que representan, pues, y han estado además en las conversaciones precedentes cuando se han reunido con el gobierno bajo el mecanismo de México. Precisamente este mecanismo de México es el que quisiera reactivarse otra vez, desde luego. Hay que ver si hay una representación venezolana, si habrá participación, digo del gobierno en este caso, si habrá participación nuevamente de factores de la oposición o serán los países con ya la información que tienen a mano los que discutirán y exhortarán sobre todo a factores internacionales a dar pasos también importantes para que se flexibilicen las cosas y que comiencen a bajar las tensiones para poder realizar sin mayores contratiempos ese proceso electoral que, repito, está pautado para el año 2024. Es importante todo esto, hay que estar muy pendientes. Hoy seguramente, si ya no han llegado, deben presentarse el resto de las delegaciones que participarán en esta importantísima reunión donde Venezuela es el foco fundamental. A lo interno de Colombia, pues hay un debate sobre por qué se ha convertido Petro en un agente promotor de estas cosas, que funge Petro como canciller del gobierno de Nicolás Maduro. Todas esas cosas se han dicho y se recogen cuando uno hace seguimiento en forma consistente a la prensa colombiana. Pero bueno, pendientes porque es un asunto muy importante y que atañe a nuestro país. Bueno, seguimos con la agenda. Temas también que destacan. En el inicio de la semana, hoy lunes 24 de abril, el tema político nacional, el tema que tiene la Comisión Nacional de Primarias de por medio, porque hoy reunirá a los precandidatos que aspiran a medirse en la cita electoral del 22 de octubre, pautada así, y también representantes de las organizaciones políticas, bueno, que van a participar dentro de ese proceso. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que evaluar la Comisión Nacional de Primarias qué piensan los precandidatos, qué piensan los partidos políticos o los representantes de los partidos políticos sobre la respuesta del Consejo Nacional Electoral, que rechazó las propuestas que hizo pues la Comisión Nacional de Primarias para contar con el respaldo del Consejo Nacional Electoral. Esto era previsible, incluso en más de una oportunidad se comentó aquí mismo que, bueno, no va a ser tan sencillo todo este proceso. Está el tema de las captahuellas, está el tema del registro electoral, está el tema de la participación de las personas que ya no viven en el país y que están inscritas, otras que son muchísimas que no se han inscrito o están en Venezuela o se han marchado del país. Es un asunto bien complejo. En todo caso, hay un plan B que se desconoce en detalles, que ha anunciado el propio presidente de la Comisión Nacional de Primarias, que apunta que surgiría una propuesta paralela para poder realizar esa consulta que es abierta, donde participarían los venezolanos que así lo deseen, para escoger un candidato de la plataforma unitaria, no de toda la oposición, porque hay otra oposición que no se sabe si participa finalmente allí o va a hacer su propio proceso paralelamente o escogerá por consensos o internamente dentro de los partidos a su o a sus candidatos. Así que pendientes en ese sentido, y habrá cobertura desde luego y ver qué se piensa. Hay quienes son partidarios, hay que realizar el proceso sin el Consejo Nacional Electoral. Es difícil, es complicado, hay un tema de recursos de por medio también allí. Bueno, seguimos. El tema de la muerte de Leonel Azuaje, quien era parte de la Junta Administradora de Cartones de Venezuela y estaba detenido por presuntos hechos de corrupción. En su sitio de reclusión, bueno, fue encontrado muerto. Ratificó este fin de semana la Fiscalía General de la República, la Fiscalía del Ministerio Público, que fue un suicidio por ahorcamiento. Esto ha levantado toda una polémica entre, bueno, personas que manejan el tema. William Sapp ha declarado, ofreció en ese sentido, pues,
detalles de lo que habría ocurrido con esta persona, que además, según señala el máximo representante del Ministerio Público, tenía problemas de desajustes emocionales, en fin. La familia está muy en desacuerdo con todo esto. Incluso la familia, en forma abierta, a través de las redes sociales, está pidiendo de alguna manera protección porque tiene temor. Su propia madre ha dicho, la de Leonel Azuaje, que su hijo no era ningún corrupto y que no tenían que ver con hechos irregulares. Cosas que pasan en este tipo de circunstancias, ¿no? En todo caso, bueno, se verá qué es lo que ocurre, se verá qué es lo que pasa, si habrá una investigación paralela. Para el Ministerio Público el caso estaría cerrado y la conclusión es que esta persona, pues sencillamente se suicidó. Pero hay que estar pendientes porque es un elemento informativo importante y que tiene peso y discusión a nivel de la opinión pública. Otras informaciones, bueno, el aguacero, los aguaceros han llegado ya definitivamente a la información que maneja el INAMET. Ofreceremos en el respectivo segmento seguramente detalles en este sentido. Pues se desataron, sobre todo en el oriente y oriente sur del país. Hay inundaciones tremendas, de acuerdo a la información que se manejó este fin de semana en el estado Anzoátegui, en el estado Sucre, en el estado Bolívar, pero las previsiones es que, bueno, se adelantaron un tanto los aguaceros y comienzan también a generar dificultades. Aquí mismo, lo recuerdan, lo reseñamos en la capital de la República y en la región central del país y en otras ciudades de Venezuela se presentaron también problemas, bueno, pendientes en ese sentido. Esto trae como consecuencias, es recurrente, el tema de la luz, las fallas del internet, las inundaciones de las principales arterias viales en las diferentes ciudades de Venezuela, pero ya saben que en este caso han llegado las lluvias. Otro tema importante también, vamos a ver cómo abre el mercado cambiario en el día de hoy, a ver si hay inyección de recursos nuevamente de parte del Banco Central de Venezuela, cómo cerró la semana pasada, el pasado viernes, y cómo abre hoy. El dólar oficial, que es el más importante para todos nosotros, está en 24.64, 24.64, y el paralelo, que es el promedio de varios portales, en 25.31. Pero usted tiene que tener en cuenta y reclamar y exigir que sus pagos o en sus pagos se respete el dólar oficial, que es la tasa que fija el Banco Central de Venezuela sobre las operaciones que se realizan en las mesas de dinero de la banca pública y privada. Tema internacional o temas internacionales. Bueno, hay en ese sentido algunos. La situación del expresidente Toledo, del Perú, ya está detenido, ya fue presentado en tribunales, fue extraditado desde los Estados Unidos por orden de un juez, se presentó en Sudán, terrible. Ya los Estados Unidos y otros países de Europa han dispuesto la evacuación de sus ciudadanos y también de los integrantes del personal diplomático de las respectivas embajadas. Son encarnizados los combates. Hay más de, ya hablan casi de 500 personas fallecidas en el fragor y intensidad del fuego. También más de 1.400 personas heridas. Bueno, cifras espeluznantes, sin duda alguna, por la celeridad que se han dado los combates en casi 2 semanas. Ha habido, pues, gestiones de la Organización de Naciones Unidas para que esto se detenga, pero la lucha del ejército, la lucha de generales, la lucha de militares del ejército por una parte y de paramilitares, pues esta situación no la ha podido, pues en este caso, detener y es muy grave lo que allí está ocurriendo. Hay otros temas también que desarrollaremos en los respectivos segmentos. Vamos a los deportes. Buenos juegos de grandes ligas, la actuación de los venezolanos, pero también en el fútbol, que acapara muchísimo la atención. Bueno, hubo partidos importantes. La Liga Española, que es la más seguida en nuestro país. Bueno, tenemos que el Barcelona gana 1-0 al Atlético, consolida su posición, todo apunta a que será el campeón sin mayores contratiempos, 11 puntos de ventaja lleva sobre su perseguidor, que es el Real Madrid, que ganó también su compromiso del día sábado ante el Celta, 2-0 en el Santiago Bernabéu en Madrid. Y bueno, estar allí muy pendiente de lo que va a ocurrir también con su actuación en
la UEFA Champions League, que comienza en mayo, en los partidos de semifinales de ida y vuelta. Esta semana va a ser muy activa en diversas ligas porque va a haber partidos entre la semana. Por ejemplo, el Madrid juega mañana martes contra el Girona y así otros compromisos. Vamos a sumar ahora todo esto. Trabajos preparados por el equipo de periodistas del noticiero de Televen, bajo investigaciones realizadas y que presentaremos de inmediato a todos ustedes. Vamos con el tema de precios y la higiene personal. Conozca cuánto puede gastar en productos de higiene personal y aseo del hogar cada mes. Hay un reportaje que presentaremos de nuestro compañero Manuel da Silva. Seguimos, atención con el transporte, muy importante esto, 50.000 dispositivos que van a validar, o validadores como los llaman, serán instalados para el pago electrónico del pasaje en el transporte público y privado de nuestro país. Nos vamos a la capital de Miranda, Los Teques. Más de 5 años tienen los habitantes de El Trabuco, el sector El Trabuco, Estado Miranda, sin contar regularmente con el servicio de agua por tubería en sus hogares. Tema internacional, el Vaticano formará a los obispos del mundo para luchar contra la pedofilia en la iglesia. En el segmento de la entrevista estaremos conversando con Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, ANSA, y cerraremos como siempre con arte y espectáculos en lo actual. Entre algunas de las cosas que presentaremos, Edgar Ramírez y Mandy Moore serán pareja en la segunda temporada de Dr. Death. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Vamos con los titulares de la prensa nacional, presentaremos los titulares de la prensa regional, los informes de las corresponsalías, la información internacional, información del tiempo y lo que ustedes nos envían vía redes sociales. Así que con ustedes de inmediato, pues Gaudí y Ricardo. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en la mañana de este lunes, 24 de abril de 2023. Todo el equipo, por supuesto, listo para revisar junto a ustedes las informaciones más destacadas de este inicio de semana. Salmerón, ¿cómo amanece usted? Muy bien, señora Peroso. Saludos a todos en casa. Nosotros, en efecto, listos para comenzar esta revisión de las informaciones que están, en este caso, contenidas en los diarios de circulación nacional. Y comenzamos de inmediato. Amigos, iniciamos con la portada del diario 2001. El titular principal la mañana de hoy nos dice: activan peaje inteligente en Caracas. El sistema Cobretac empezó a operar recientemente en Tazón, que funciona como entrada a la capital del país. El costo de instalación del dispositivo para vehículos livianos es de $5 y en los de carga pesada $10. La modalidad funciona también en los peajes de La Cabrera y Guacara. Colombia estima para el 2024 las presidenciales en Venezuela. El canciller Álvaro Leiva espera que se fijen las bases para el entendimiento y los acuerdos. Pasamos ahora a otros temas. Tecnología de punta refuerza la seguridad de todos en casa. Cámaras inalámbricas con Wi-Fi y sistemas de reconocimiento facial son los métodos que están de moda. Equipos de aire acondicionado refrescan los vaporones. La venta de estos aparatos tuvo un aumento entre 20% y 80% en las últimas semanas. Bueno, pero en el caso de hoy, nada de vaporones, porque más bien está haciendo frío sí, señor. Acá en Ciudad Capital al menos, y mucho viento, sí. Vamos ahora a revisar la portada digital del diario El Universal para este día. Ellos abren con esta conferencia internacional sobre Venezuela que se va a realizar en Bogotá. Dice: hay altas expectativas por conferencia sobre Venezuela en Bogotá. Canciller neogranadino Álvaro Leiva espera que se den avances en temas electorales y situación de las sanciones de Estados Unidos. Además, destaca este diario: sexta reunión CEPAL tiene su agenda de 2030 lista para su discusión. Más abajo, con fotografía, alerta por intensas precipitaciones. Dice que la primera lluvia del año, que no duró tanto tiempo, dejó a la ciudad totalmente inundada. Tienen allí la fotografía y las calles se convirtieron en ríos. También destaca El Universal en su portada: campaña de las Américas, inició vacunación en Barinas. Dice que se van a administrar varios tipos de dosis, incluyendo toxoide, polio oral, pentavalente, bivalente viral, fiebre amarilla, trivalente viral y COVID-19.
En el tema internacional, Alejandro Toledo listo para atender audiencia judicial en Lima. También Estados Unidos evacúa a personal de Sudán y cierra su embajada en el país. En el tema deportes tienen la fotografía, dice su 9ª corona como profesional. ¿De qué va esto? Carlos Alcaraz se puso a la altura de los Manolos, Santana y Orantes y Rafael Nadal. Amigos, vamos a revisar notas que están en el portal del diario El Nacional. Una de ellas informa lo siguiente: detenido detective de la Policía Científica, el CICPC, por causarle la muerte a un perro. Esto ocurrió en el estado Zulia. El funcionario transitaba a bordo de una motocicleta cuando el canino comenzó a ladrarle e intentó morderlo, lo que generó que el funcionario desenfundara su arma de fuego y disparara al animal. Fue identificado como Alfred José Kiva Gutiérrez, de 32 años. Actualmente el caso se mantiene en manos del Ministerio Público. Pasamos a otro tema. Gasto militar en Europa se elevó a cifras de la Guerra Fría tras conflicto en Ucrania. Europa fue el continente que registró una mayor alza interanual en la compra de armas, un 13%, lo que, unido al aumento de las tensiones en el este de Asia, contribuyó a que el gasto mundial se situase en una cifra récord de 2.2 billones de dólares. Esto equivale a 2 billones de euros. El informe resalta que en Europa Central y Occidental se gastaron 345 mil millones de dólares, 30% más que en el 2013 y una cifra que supera por primera vez la de 1989, coincidiendo con el fin de la Guerra Fría. Veamos ahora qué trae la portada digital del diario Últimas Noticias. Abren con el tema de las lluvias. Dice: llegaron las lluvias, fuertes aguaceros cayeron en zonas de Anzoátegui, Monagas, Mérida y Lara. Dice el sumario que en la entidad larense se desbordaron 6 quebradas y en Anzoátegui hubo afectaciones en los municipios Bolívar, Sotillo y Urbaneja. Otro titular que destaca Últimas Noticias: Pedro Solórzano, quien es el alcalde de Altagracia de Orituco. 2 puntos. Hay sectores interesados en mantener el tren del llano. Este alcalde sostiene que esas organizaciones delincuenciales forman parte de un plan para caotizar al país. También se reseña en esta portada: en Sucre se fajan con la limpieza de quebradas. Además tienen una fotografía: correr por la madre tierra. Más de 1.200 corredores participaron este domingo en Caracas en una carrera con motivo de la celebración del Día Mundial de la Tierra. También se destaca en esta portada con fotografía: vacunas para la vida. La jornada de vacunación continúa en el país. En el estado Trujillo, una de las metas es colocar 57.000 dosis con el fin de fortalecer el programa de inmunización contra el sarampión, la rubiola y el COVID-19. También se destaca en esta portada el tema internacional: marchan en México por justicia para migrantes y expresidente Toledo ya está detenido en Perú. Vamos a hablar de deportes y lo hacemos con la portada del diario Meridiano. ¿Qué tienen ellos la mañana de hoy? Bueno, 2 notas. La primera habla lo siguiente: Venezuela se fajó en el Sudamericano, la Vinotinto empata con Ecuador y le da el título a la selección de Brasil en el Sub-17. Y la información principal es la siguiente: el de Froix, inmenso, estamos hablando de hipismo, porque este ejemplar, con una impecable conducción de Cipriano Gil, se llevó el clásico Presidente de la República, mientras que Filomena logra el triunfo en el Blondie. Bueno, y con estos titulares, en este caso del mundo de los deportes, vamos a hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Bueno, en la próxima parte vamos a revisar la prensa regional y también haremos contacto con nuestros corresponsales. Los vamos a dejar con imágenes de los bomberos de Madrid, quienes acudieron al llamado de un incendio en un restaurante de esa ciudad española. El fuego dejó el saldo fatal de 2 personas fallecidas y 10 heridas. Fíjense que según las informaciones preliminares, el fuego se inició cuando un mesonero flambeaba un plato con un soplete y la llama llegó al decorado de plantas artificiales, incendiándose rápidamente. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en el estado Miranda con la portada digital del diario Avance. Ellos tienen una gran fotografía que la titulan: dan ultimátum a comerciantes. Dice que un plazo de 3 meses le dio el alcalde de Huaycaipuro, Farid Fraija, a las personas que tienen puestos en los mercados municipales para adecuarse a la ordenanza que rige la materia, que fue aprobada en septiembre de 2022.
También se destaca en esta portada el presupuesto de la alcaldía de Carrizales de $2.029.000. Además, más abajo se reseña, transportistas de Los Altos se preparan para nuevo sistema de pasaje. Vamos a revisar ahora la portada del diario La Prensa. Este periódico circula en el estado Lara. Titular principal: repuntan robos y extorsiones en toda Venezuela. Especialistas en materia criminalística y reportes de organismos de seguridad dan cuenta del aumento de casos en los últimos 3 años en el país. Los fraudes a través de distintas plataformas de Internet están a la orden del día, a pesar de las advertencias de las autoridades, así como también el incremento de los robos de vehículos. Otros temas en esta portada: lluvias causan estragos durante el fin de semana, y atención con esto porque el venezolano Rafael Cadenas recibe hoy el premio Miguel de Cervantes. Veamos qué trae en su portada el periodiquito que circula en Aragua. Oposición prevé reiniciar el diálogo, es el principal titular. Dice el antetítulo: fue uno de los petitorios durante la reunión que sostuvieron el pasado sábado con el presidente Petro. También se reseña en esta portada: compradores aprovechan precios de las verduras. Dice, un consumidor necesitaría más de 310 bolívares, al menos $12, para llevar estos rubros a su hogar. Más abajo, altos precios pueden pausar tratamientos de diabetes e hipertensión. También se reseña, instalan estaciones meteorológicas en 3 municipios de Aragua. Con fotografía, el tema deportes: Venezuela suma más de 100 medallas en los Juegos del Alba. Revisemos ahora otras informaciones en distintas entidades de nuestro país. Vamos a iniciar este recorrido en el estado Monagas con nuestra compañera Leisis San Luis. Adelante, buen día. Hola, buenos días. En el estado de Monagas amanecemos informando que en el municipio de Sotillo se activó un pozo de agua potable profunda, donde se benefician 9 comunidades para un total de 2.300 familias. Así lo dio a conocer el alcalde José Gregorio Maldonado, quien señaló que esto es realizado gracias a las solicitudes hechas por la población para mejorar el suministro de agua en esta zona. Añadió que esto permitirá la optimización de servicios públicos en la localidad. Muy buenos días. En el estado de Bolívar amanecemos informando que habitantes de sectores adyacentes al río Yocoima, ubicado en el municipio de Piar, al sur del estado de Bolívar, solicitaron a las autoridades gubernamentales que realicen de forma inmediata la limpieza de los canales del mencionado río, ya que temen que ahora que dio inicio al periodo de lluvias, esto pueda causar inundaciones y afectar, como en el pasado, a más familias upatenses. Bueno, y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Laura Salmerón, por favor. Le informo que son las 6:36 de la mañana y que en la próxima parte venimos para revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Pero antes de ir a la pausa, les informamos que el volcán Rincón de la Vieja, ubicado en el norte de Costa Rica, registró una erupción energética sin que ninguna persona o infraestructura resultara afectada. El volcán se encuentra en nivel 2, que supone sismicidad activa con erupciones pequeñas. Iniciamos la revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras en República Dominicana. La portada es la de El Caribe, titular principal: el Estado gasta millones de pesos en alquiler de locales. Entre 2000 y 2023 la cantidad supera los 10.000 millones de pesos. También reseñan con una fotografía la caminata que se realizó por el autismo. Veamos qué trae la portada del Universal de Colombia. Ellos tienen una gran fotografía donde se reseña el incendio de una embarcación. Dice, impresionante, fue en Islas del Rosario. Una lancha bimotor en la que se transportaban 6 personas en aguas marinas de las Islas del Rosario se incendió ayer. Las autoridades informaron que no hubo víctimas y que el fuego fue controlado. También reseña esta portada, ya son 114 homicidios en 112 días del año.
Vamos a revisar ahora el Potosí. Este periódico circula en Bolivia. Titular principal: arrecia el frío en esta región y el horario de invierno no llega. El ausentismo de alumnos en escuelas y colegios es alto por los contagios de las infecciones respiratorias. También están en alerta por el alto riesgo de sarampión. Los médicos convocan a los padres de familia a llevar a sus hijos a los puestos de vacunación que han sido instalados. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en gran parte del país. Caracas estará parcialmente nublada, temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 30. Valencia, parcialmente nublada, temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 30. Maracaibo tendrá abundantes precipitaciones, temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 38. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, iniciamos con un mensaje que nos llega desde Cuba. Esta persona está escribiendo, denunciando continuos apagones en esta zona. Hacen un llamado a Corpoelec para que corrija esta situación. También nos escribe Yasmerk y nos envía este servicio público. Quienes la puedan ayudar a conseguir ese medicamento es para la quimioterapia de su padre. Ahí lo tienen en pantalla y en nuestra cuenta en Twitter están los datos para hacer contacto con ella. También nos escriben por acá, en este caso, para preguntar cuáles son los requerimientos que pide Corpoelec para los procedimientos de reclamo y restitución de electrodomésticos afectados por las fallas eléctricas. Justamente nos escribe María Antonieta para decirnos que se están dañando los aparatos en sus casas, en los puertos de Altagracia, municipio Miranda, estado Zulia, esto por los apagones y cortes. Por acá nos escribe Heidi Rodríguez desde San Cristóbal, estado Táchira. Desde anoche a las 10 se fue la luz y a esta hora no ha llegado. Somos un grupo de familia con niños pequeños, ellos quieren saber por qué esta situación. El internet se va a las 7 y lo ponen a las 6:30 de la mañana, dice Beatriz Martínez. Ella escribe desde Las Mercedes de Villa de Cura, estado Aragua. Bueno, por acá nos saluda Jimmy Gómez desde Santa Bárbara de Barinas, Bendita, Algen Montero también desde Yaracuy. Esta imagen de las guacamayitas que siempre nos acompañan todas las mañanas. Y bueno, un desayuno, miren, ahí tienen unos pastelitos, qué rico. Lucen delicioso. Bueno, hay que decir que con esta llegada o adelanto de las lluvias también se afectan algunas estaciones eléctricas y eso afecta a su vez que llegue el servicio de agua a varios sectores. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá pues se optimicen todas las estaciones eléctricas. Vamos a ver qué tendremos en la próxima parte. Carlos Fernández. Bueno, y también el internet falla muchísimo con esto de las fallas en el servicio de energía eléctrica. Bueno, recapitulemos. Hay una situación muy importante que se va a registrar mañana en Bogotá, en la capital de Colombia, la conferencia internacional donde participan aproximadamente 20 países con representaciones de alto nivel. ¿Cuál es el propósito? Bueno, estimular, reanimar y que de alguna forma esto sirva para reactivar las conversaciones políticas entre el gobierno venezolano y la oposición para superar la crisis. En este caso, las contradicciones que existen, siempre la búsqueda de una salida de carácter electoral, una cita planteada para el año 2024, donde precisamente se escogerá un nuevo presidente de la República, pero con condiciones claras, definidas, transparentes y justas. Y también un elemento fundamental que es de compromiso y de valor para el gobierno venezolano, levantamiento de las sanciones. En este sentido, pues se va a trabajar a partir de mañana en la ciudad de Bogotá, en esta conferencia internacional. Bueno, también destaca en el día de hoy la reunión que mantendrá, es un tema muy local, político, la Comisión Nacional de Primarias, con precandidatos que aspiran a presentarse en esa cita electoral del 22 de octubre para escoger un candidato presidencial de parte de la oposición.
En este caso también habrá reuniones con representantes de los partidos políticos buscando una respuesta a lo que ha sido la posición del Consejo Nacional Electoral, que rechazó algunos de los planteamientos que formuló la Comisión Nacional de Primarias para que le acompañara, digamos, básicamente desde el punto de vista técnico, pero hay otros temas que son muy complejos, como es el voto en el exterior, como es el tema de las captahuellas y como es la reactualización del registro electoral permanente. Seguimos, ratificó este fin de semana la Fiscalía General de la República que Leonel Azuaje, quien era miembro de la Junta de Administración de Cartores de Venezuela y estaba detenido por presunta corrupción, pues se suicidó en su centro de reclusión. Esto ha levantado una polémica abierta, incluso con una serie de dudas de sus familiares que se han expresado a través de las redes sociales sobre este caso muy lamentable. ¿Cómo están las lluvias? Bueno, muy fuertes y van a seguir. Han llegado, como decíamos, desde la apertura y están afectando el oriente y el oriente sur de Venezuela y también afectarán la región central. Llegan, como suele decirse, para quedarse por un buen tiempo. Bueno, ¿cómo va la paridad en el mercado cambiario? Bueno, para el día de hoy, tómenlo en cuenta, digamos la referencia o el valor de referencia de la apertura es de 24.24 según la tasa del Banco Central de Venezuela. Hay pues una tasa paralela que está en 25.31, allí se realizan otro tipo de operaciones. Tema internacional, está detenido ya en Perú y presentado pues al tribunal por primera vez el expresidente Alejandro Toledo. Le acusan sobre la base de la presunción de tráfico de influencias y lavado de dinero. Está en la misma o en el mismo centro de reclusión donde está el expresidente Alberto Fujimori pagando condena y donde está Pedro Castillo, expresidente también peruano, a la espera del desarrollo de su juicio. La situación en Sudán, terrible. Ha comenzado la evacuación desde este fin de semana de personal diplomático de diversas embajadas, entre ellas los de los países o las de los países de la Unión Europea y los Estados Unidos. También, pues, ciudadanos de diferentes nacionalidades que están en ese país. La situación es realmente dramática. Hay casi 500 muertos, o algunos dicen que más, y alrededor de más de 1.400 heridos. Es terrible la confrontación entre grupos del ejército y paramilitares. Deportes, bueno, juegos hubo este fin de semana, consolidó su posición en la punta de la Liga de Fútbol Española. El Barcelona triunfó 1-0 sobre el Atlético de Madrid. El Barcelona pues tiene una ventaja significativa de 11 puntos. Su perseguidor, el Madrid, está algo lejos, ganó también el sábado, pero está pues a una distancia significativa. También habrá otras informaciones en el segmento. Vamos a ver qué tendremos en el espacio de la entrevista. Vamos a conversar con Ítalo Atencio, quien es el presidente de ANSA, la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios. Y al concluir siempre la información del arte y el espectáculo. Al regreso estarán Cruz Mila y Adrián Barros con las informaciones y sus detalles. Buenos días. Gracias, Carlos. Feliz comienzo de semana para ti y para todos. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana? Bueno, muy bien. Buenos días, Cruz Mila. Muy buenos días, señores televidentes. Como siempre, un gusto acompañarles hasta hora de la mañana. 24 de abril se celebra el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz, una festividad proclamada por Naciones Unidas que busca motivar a los gobiernos del mundo a seguir colaborando en temas comunes y llegar a acuerdos que beneficien a todo el planeta. Bueno, y también un 24 de abril, o desde hace 200 años, se celebra el Día Internacional del Perro Caliente. ¿Qué te parece? Ah, bueno, muy bien. Entonces, a comer perritos. Una celebración muy sabrosa. Claro, muy bien. Así es. Bueno, nos vamos a una pausa, amigos, y al regreso pues entraremos en materia informativa. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió que todos los partidos políticos en Venezuela se integren en las negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Esto y más a la vuelta. Bien, continuamos con las informaciones. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a todas las fuerzas de la oposición de Venezuela incluirse en el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. En Venezuela se han venido creando nuevas fuerzas, nuevos grupos que no estaban ahí, no están en ese y me parece que deberían ser incluidos. Es una posición personal, obviamente no la puedo imponer,
Pero me parece que todas las fuerzas políticas y sociales de Venezuela, tanto las que apoyan el gobierno como las que se oponen al gobierno venezolano, deben ser partícipes del gran diálogo político, que es al fin un diálogo también de paz. Aseguró que la conferencia internacional que se llevará a cabo el día de mañana en Bogotá participarán cerca de 20 países con el objetivo de lograr una solución a la crisis que vive Venezuela y garantizar unas elecciones presidenciales transparentes. Y precisamente el jefe de la plataforma unitaria, Gerardo Beit, espera que la cumbre internacional exhorte al gobierno venezolano a regresar al proceso de negociación en México. Aplaudimos la iniciativa del presidente Petro. Agradecemos a todos los gobiernos que van a enviar representación de altísimo nivel a Bogotá para este encuentro que pone de relieve los problemas graves que sufre nuestro pueblo, que pone de relieve cómo afecta a la comunidad internacional esos problemas, que evidencia que Venezuela requiere soluciones temporales rápidas, es decir, que no puede seguir difiriéndose los procesos. Esta delegación nunca, desde que firmamos el memorándum de entendimiento, ha suspendido o se ha levantado de la mesa de negociación. Blake aseveró que el diálogo en México es fundamental para superar la crisis política, económica y social que enfrenta a nuestro país, al tiempo que consideró que necesitan soluciones rápidas. Por su parte, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, llegará esta semana a Colombia para participar en la conferencia sobre el diálogo político y la democracia en Venezuela. Borrell espera tratar las coyunturas políticas de nuestro país y lograr que haya avances entre el gobierno y la oposición. Sostendrá también un encuentro con el presidente Gustavo Petro, donde conversará sobre el proceso de paz total en el territorio colombiano. Entre tanto, la Comisión Nacional de Primaria extendió hasta el 7 de mayo el plazo de publicación de los reglamentos de los comicios que se celebrarán el próximo 22 de octubre. Mediante un comunicado, la institución detalló que la extensión se debe a que no han finalizado las consultas sobre algunos de los reglamentos. Aseguró además que la modificación de publicación de las normativas no afectará el resto del cronograma electoral. Volviendo al tema de la reunión en Colombia, hace pocos minutos el dirigente opositor Juan Guaidó informó en su cuenta en Twitter que se encuentra allí en Colombia para participar en la cumbre sobre Venezuela que se va a realizar el día de mañana. Y la autopsia de Leonard Azuaje, quien había sido detenido por la trama de corrupción en cartones de Venezuela, arrojó que el ciudadano murió por asfixia al ahorcarse con las sábanas de la habitación donde estaba recluido. Así lo dio a conocer el fiscal general Tarek William Saab en su cuenta de Twitter, al señalar que en el lugar de los hechos se encontraron varias cartas de despedida dirigidas a sus familiares. Asimismo, indicó que los fiscales del Ministerio Público entrevistaron a su psicólogo, quien confirmó que Azuaje sufría de problemas de ansiedad y trastornos. Con esto hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, pacientes oncológicos del estado Sucre presentan dificultades para adquirir tratamientos. Mantener la higiene personal y el aseo del hogar conlleva una buena inversión de dinero. Manuel da Silva nos ofrece una referencia de lo que se puede gastar, tomando como referencia los productos más básicos y económicos del mercado. Un jabón simple de 110 gramos cuesta 35 bolívares. El champú oscila entre los 150 bolívares en adelante. Mismo precio para el acondicionador, mientras que el desodorante lo puede conseguir en 60 bolívares. Debido a los altos costos, las personas tratan de rendir estos productos de higiene personal lo más posible. Hay que hacer magia.
porque ahorita todo está demasiado costoso y el sueldo, una miseria. ¿A cada cuánto, por ejemplo, usted compra productos de limpieza para su casa? Cada mes, porque somos 3 personas y la mayoría nos la pasamos unos estudiando, otros trabajando y nos ensuciamos mucho. Sí, el jabón y el champú, bueno, me dura tiempo y lo compro en un local comercial. Y los precios los veo un poquito caros, pero hay que comprarlo, porque es para la higiene personal. El aseo del hogar también cuesta. El litro de cloro lo puede conseguir desde los 60 bolívares. El detergente en polvo más económico en 40 bolívares. Lavaplatos en crema 116 bolívares y el líquido en 105, mientras que el desinfectante está desde los 80 bolívares. Para ahorrar más dinero, algunas personas prefieren comprar estos artículos en comercios que se encargan de fabricar sus productos y así asegurar más alimentos para su casa. Realmente lo estoy comprando, últimamente lo estoy comprando así sin marca. Sí, yo estoy casi semanalmente, vengo a comprar cosas aquí, casi semanalmente. ¿Sí rinde? Sí. No, mira, entre la calidad entre uno y otro son bastante parecidos. El litro de cloro lo tengo yo aquí en 10 bolívares, un litro de lavaplato 13, un litro de Ariel 15, desengrasante 13, o sea, te puedo decir que con 80 bolívares tú haces un mercado para la casa. ¿Y eso te dura que un mes más o menos? No, ponle, depende el uso, 8 o 15 días, ¿entiendes? Pero son bastante económicos y son productos de buena calidad. Cada vez son menos las personas que pueden destinar una parte de su sueldo para comprar otros productos de limpieza como cera, desengrasante, brillamueble o incluso una escoba. Manuel da Silva, Televen. Continuamos con más información. Durante el programa Diálogo con el periodista Carlos Croes, el presidente del Colegio de Ingenieros, Enzo Betancourt, aseguró que los puestos de empleo en el sector se han incrementado gradualmente debido a que se ha reactivado la construcción privada, principalmente en el oriente del país. Yo creo que mucho la influencia de Chevron, lo que acaba de firmar Chevron, ¿no? Con esta apertura poquita, pero ha movido mucho lo que es Nueva Esparta, Anzoátegui, Monagas, Bolívar, inclusive el propio de él. Ha motivado más a los muchachos a inscribirse y los colegas se están más solventando. Quiere decir que eso es un ingrediente importante para saber que se están moviendo las cosas. Betancourt señaló que tiene previsto realizar una visita al puente General Rafael Urdaneta en el estado Zulia para conocer y dar un diagnóstico claro sobre los presuntos daños estructurales y problemas de mantenimiento que tiene la estructura. Ha habido demasiadas versiones, una de la Universidad del Zulia, otra de las personas que están allí, de la Cámara de la Construcción del Zulia y de algunos voceros que son colegas que tienen empresas con la situación del mantenimiento que se le está haciendo al puente. Pero las versiones ahí son muy encontradas, ¿no? Hay unos que dicen que sí se está haciendo el trabajo como debe ser, hay otros que tienen algunas dudas sobre eso. Nosotros nos vamos a abocar, si Dios quiere, a ver si tenemos la posibilidad en este mes o el próximo, llegarnos hasta allá y poder ver en sitio qué es lo que está pasando realmente. Betancourt destacó que el Colegio de Ingenieros sigue comprometido en ofrecer al país alternativas en materia de desarrollo. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el programa Diálogo con el periodista Carlos Croes. 50.000 dispositivos serán instalados para el pago electrónico del pasaje en el transporte público y privado del país. Los usuarios deberán adquirir las tarjetas para hacer uso de este servicio. La nueva modalidad está dividida en 2 renglones. La primera es B-Ticket, la cual beneficiará a adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad. Deberán registrarse a través de la plataforma Patria para gozar de un subsidio en las tarifas, según informó el ministro de Transporte, Ramón Velázquez Araguayán. Está planteado en un 70% del costo del boleto y los estudiantes nosotros lo estamos combinando a que se registren en la página gubernamental para con ese registro obtener el código QR. El código QR lo da el sistema y al mismo tiempo le permite el mismo sistema recargar de acuerdo a las políticas gubernamentales. La segunda modalidad es T-Ticket, disponible para el resto del público. Velázquez destacó que las tarjetas están siendo vendidas en el metro de Caracas y que posteriormente anunciarán otros puntos para su adquisición. Y con esa tarjeta puede tomar los servicios tanto de avión, barco, trenes,
autobuses, es el transporte multimodal que estamos fortaleciendo e impulsando desde el vértice 7 de la Gran Misión Transporte de Venezuela. El ministro de Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, agregó que están en desarrollo de la primera fase de la modalidad, la cual contará con la instalación de 5.000 dispositivos validadores. La información la dio a conocer en la Feria Integral de Atención al Transportista, donde estuvo acompañado por Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda. Jonathan Cárdenas, Televen. Nos vamos al estado Bolívar, donde conductores de grúas y camiones para mudanzas alertan sobre la poca demanda que ha tenido el sector en lo que va de año. Eduardo Castellanos lleva más de 30 años trabajando con su camión como transportista de mudanzas y materiales para la construcción. Asegura que la actualidad de lo que produce a diario por sus servicios apenas le alcanza para comer. Aquí está malo eso, el trabajo está pésimo aquí, pésimo en la zona. Está malo. No tenemos combustible, aquí para el combustible tenemos que estar comprando a 0.50. Esto está aquí, todos los días se está peor la cosa aquí. Alquilar un servicio de grúa en el estado Bolívar tiene un costo mínimo de $40 o 982.000 bolívares. Esto para rutas urbanas, donde el recorrido es más largo, como por ejemplo desde Puerto Ordaz hasta Santa Elena de Guairén, a unos 740 kilómetros de distancia, el costo se eleva a $1.000, equivalentes a 24.570 bolívares, lo que hace de este servicio prácticamente un lujo. Ha estado un poco deficiente porque bueno, la situación país nos ha afectado un poco en esta área, pero aún así, bueno, conseguimos por lo menos el día a día, pues como salimos todos a la calle. Es importante que conozca las posibles consecuencias de remolcar un carro o moto por medios propios. Mira, se ha visto de todo, hasta accidentes, colisiones, personas atropelladas, porque recuerda cuando un carro va al lado, primero muchas veces va sin freno, no se miden a la hora de alar el carro, la persona que va siendo alada no sabe cómo manejar o maniobrar el carro, aparte de eso que están infringiendo las leyes de tránsito, las normas, y se ven muchos casos que aparte de que dañan lo material, muchas veces lo humano, que es lo más grave. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Y más de 5 años tienen los habitantes de El Trabuco, en Los Teques, estado Miranda, sin servicio regular de agua en sus hogares. Denuncian que este problema se inició cuando instalaron nuevas tuberías en el sector para beneficiar a otras comunidades. Nos hicieron un pozo profundo, nos sacaron del sistema de Hidrocapital, entonces cuando el pollo falla, que supuestamente una sola vez fue que se activó, más nunca hemos tenido el agua. Entonces nos mandan el agua de Hidrocapital una vez cada 2 meses, cada 3 meses. Entonces se hacen reuniones, dicen que la van a mandar por lo menos una vez al mes, que es muy poco de paso porque no todo el mundo tiene capacidad para almacenar 5, 6 mil, 10 mil litros de agua. Actualmente tienen 45 días seguidos sin ver nuevamente salir una sola gota de agua en sus tuberías. Tengo un cerrapero sucio, toda la casa está sucia, bueno, ni para beber me la compra, me la trae de Los Teques, para beber nada más. Y bueno, estamos secos, sin agua. Tiene casi 2 meses que no echan el agua. 2 meses. Estamos como camello aquí. Llega para otros sectores, a Cumber Roja o Amarillo, para otro lado, y para acá no la han mandado. Y cuando la mandan o la mandan a las 12 de la noche, que nosotros tenemos que acostarnos a las 4 o 5 de la mañana cargando agua, porque no amanece el agua. El agua la quitan a las 6, 7 de la mañana. Y uno tiene que trasnocharse a agarrar agua, porque si no, ¿cómo hacemos? Y luego esperar 45 días más. 45 días otra vez. ¿Ve? Entonces esta situación se tiene que arreglar. Este no es el único problema que está presente desde hace años en El Trabuco. También el servicio de telefonía fija e internet desapareció desde hace más de 2 décadas. También denuncian que el alumbrado público es prácticamente inexistente en este lugar. Tanto así que la propia comunidad ha tenido que solventar la falla colocando sus propias luminarias. Vanessa Urbano, Televen. En materia de sucesos, 6 ciudadanos fueron asesinados en distintos hechos de violencia ocurrido en el municipio Sucre de Caracas durante la noche de este sábado. Los crímenes fueron perpetrados en las parroquias Petare y Caucahuita. Una de las víctimas es un adolescente de 16 años identificado como Giovanni José González, quien según familiares recibió un disparo en la cabeza cuando se encontraba en una fiesta en la parroquia Caucahuita. Sin embargo, hasta el momento se desconocen más detalles del hecho.
2 hermanos, Ignacio León Figuera de 21 años y Elvis José Figuera de 37, supuestamente estaban ingiriendo bebidas alcohólicas con conocidos en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la calle Lebrún. Allegados indicaron que se generó un conflicto donde uno de los presentes sacó un arma de fuego y la accionó contra los hermanos. También en Petare, pero en la zona 2 del barrio José Félix Rivas, fueron asesinados Luis Ángel Martínez, de 21 años, Germán Vegas, de 25, y Eduardo Pérez, de 27, presuntamente víctimas de un integrante de la banda Los Chicorreos, en represalia contra la banda del Wilexis. Bueno, y en la isla de Margarita, el alcalde de Maneiro, Morel Rodríguez, invitó al gobierno regional y nacional a sumar esfuerzos para rescatar el muelle de Pampatar. Esta infraestructura insignia de esta jurisdicción está inhabilitada desde 2019, cuando un camión cisterna militar quebró una de sus planchas y generó un hueco de gran magnitud. Es importante que los organismos nos aboquemos a resolver este tema y buscar los recursos donde se tengan que buscar. Por el principal, bueno, ahí pudieran atracar embarcaciones de mediano y alto calado. Y además de eso, bueno, puede ser un atractivo turístico como en todos los muelles del mundo, que van las familias, pescan con los niños, van a hacer un paseo de noche por Pampatar. Por otro lado, en el marco de su gira municipal, Rodríguez dio inicio al programa social Un Techo para la Familia, que beneficiará en primera instancia a 44 familias maneirenses que viven en estado de vulnerabilidad. Es increíble la necesidad que pasa en nuestro pueblo, la preocupación que vive nuestra gente, cuando a distancia ya escuchan que vienen las nubes, porque los niños al día siguiente no van a poder ir a clase porque se les moja la ropa, pasan en la madrugada trasnochada sacando agua porque se les inunda sus viviendas, llueve más adentro que afuera, pierden colchones. Bueno, de verdad que pasa una calamidad increíble. Y de verdad que este plan lo hicimos para ayudar a esta gente cuando estuvimos haciendo los casa por casa y además de las solicitudes que hemos recibido en todo el territorio municipal, en los 73 sectores que tenemos en nuestro municipio. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. La alcaldía del municipio, Simón Rodríguez, del estado Anzoátegui, inauguró la Plaza Monumental Simón Bolívar de la ciudad del Tigre tras haberse ejecutado trabajo de remodelación y recuperación en sus instalaciones. Entre los trabajos realizados se encuentran la restauración de la estatua de bronce del Libertador y el pedestal de mármol, colocación de más de 10.000 metros de grama, instalación de más de 15.000 vatios de iluminación, embellecimiento del paso peatonal, pintura y limpieza. Hoy tenemos la Plaza Bolívar más moderna y más bonita de toda Latinoamérica. Aquí tenemos a más de 5.000 personas con internet, hay televisores. Aquí hay, fogatas, también están las fuentes. El alcalde Ernesto Paraqueima informó además que ahora la ciudad de El Tigre cuenta con una bandera e himno. Queremos que sea una ciudad-estado, que haya descentralización completa, pero para eso necesitamos simbologías y dentro de esa simbología está tener nuestra propia bandera, tener nuestro propio himno. El mandatario local indicó que los comerciantes que están ubicados alrededor de esta plaza tendrán hasta el mes de diciembre para cambiar la fachada de sus negocios. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Y durante el programa Diálogo con del periodista Carlos Croes, el médico infectólogo Julio Castro aseguró que los casos de COVID-19 en el país han disminuido hasta un 90% en relación a los primeros años de la pandemia, cuando se registraron altos picos. La gente me pregunta, bueno, ¿se acabó el COVID ya? Bueno, no, sigue habiendo virus. De hecho, en este momento hay una onda pandémica importante en la India. Y si bien pensamos que puede mantenerse bajo los próximos meses, quizás 2, 3, 4 meses, la clave de COVID, de lo que va a pasar en COVID en el mundo, creo que lo va a dar el segundo semestre del año. Es decir, si en el segundo semestre del año se mantiene bajo, probablemente estaremos de camino de salida definitiva del COVID. Castro afirmó que es necesario que los países se preparen contra posibles nuevas ondas pandémicas a fin de evitar impactos severos en la sociedad, al tiempo que indicó que Venezuela no está lista para asumir un nuevo virus. La preparación implica varias rutas. Una de ellas implica que el sistema de monitoreo de las enfermedades esté muy aceitado, muy prístino, muy ágil. Y en Venezuela, lamentablemente, desde 2016 no tenemos información epidemiológica
frecuente que nos permita saber qué pasa. El segundo elemento de la preparación tiene que ver con que tengas un sistema, no sé, la parte de la detección de ejecución de normas y de toma de decisiones que te permita hacer, ok, si tenemos unos casos de sarampión, por ejemplo, que es una amenaza que tenemos en Venezuela, polio es otra amenaza que tenemos en Venezuela, ok, ¿cómo hacemos para hacer que eso, una vez que aparezca el virus, nosotros podamos contenerlo y evitar que haya un brote pandémico o un brote epidémico de estas enfermedades? Según Castro, la Organización Mundial de la Salud reportó que Venezuela es uno de los países con menor inversión económica en este sector. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el programa Diálogo con el periodista Carlos Croes. Bien, con esto hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, en Colombia fue abatido un peligroso integrante del Ejército de Liberación Nacional. Pacientes oncológicos del estado Sucre alertan que no reciben tratamientos completos debido a la dificultad que representa adquirir los fármacos. Nuestra compañera Reina Castillo nos ha preparado un reporte especial. En las últimas décadas, estadísticamente, el cáncer es la patología más común en la población venezolana. De hecho, es la principal causa de muerte debido a la falta de servicio de calidad en hospitales públicos. La región oriental no escapa de esta realidad. La insuficiencia de insumos médicos y de atención oportuna, aunada a la carencia de cultura de chequeos periódicos, disminuye la posibilidad de diagnosticar a tiempo esta enfermedad. Es una pequeña parte de todo lo que pasa en todo el país, de todos los hospitales. Porque eso es a nivel nacional, que todas las consultas están colapsadas en cuanto al número de pacientes. ¿Okay? No es nada más Carúpano que está colapsado en oncología. No, en todas las áreas. En gastro, en cirugía. ¿Cuántos pacientes no están esperando para entrar a un quirófano? Eso es otra cosa. En la capital del municipio Bermúdez, a menudo son desahuciados pacientes de algún tipo de cáncer. El colapso de los hospitales públicos y la evidente ausencia de dotación de los mismos se suma como causa de ciertos fallecimientos. No es nada más que terminaste hoy la terapia y mañana te van a intervenir. No, porque entonces también tienes que darle un lapso de 3 semanas para poder ser intervenido. Entonces en ese lapso no es nada más tampoco el factor cupo, es el factor que el día que te toque ir estén dadas las condiciones para que esa intervención se pueda dar. Cuando no es luz, es que no están los insumos completos o es falta de personal, porque es una serie de factores que influyen en el tratamiento, en el procedimiento que se debe dar adecuadamente a un paciente en las áreas públicas. Mayormente el proceso de recuperación es dilatado a consecuencia de la economía del paciente y sus familiares, los cuales en oportunidades deben recurrir a ayudas sociales. Estamos muy mal. De hecho, los pacientes que venían a privado ya no vienen a la privada. Todos exigen ir a un público, porque las maneras, o sea, no les da el sueldo que tienen, no les da. La condición económica es muy precaria. Los estudios son muy costosos. En la actualidad, el género más afectado sigue siendo el femenino. De hecho, en un promedio de 40 pacientes que asisten a consultas mensuales, 27 son mujeres. El cáncer de mama es el que predomina, seguido de cáncer de cuello uterino, cáncer de próstata, el cáncer de piel, el epidermoide, el vasocelular, el cáncer de páncreas, colon y recto. Desde el año 2014 en Venezuela no hay cifras oficiales de incidencias y mortalidad oncológica. Sin embargo, los casos aumentan día tras día en esta región del país. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Iniciamos nuestro recorrido internacional en México, donde 4 miembros de una familia colombiana fueron asesinadas y otras 4 personas resultaron heridas tras un ataque realizado por sujetos armados en una carretera en la ciudad Zacatecas. Las autoridades locales indicaron que los agresores interceptaron el vehículo de la familia intentando cerrarles el paso. Sin embargo, no se detuvieron, lo que causó que los antisociales les dispararan y luego huyeron del sitio.
Nos vamos ahora a Kenia. Al menos 47 personas murieron en un suicidio colectivo, una secta que presuntamente buscaba conocer a Jesús. Las autoridades locales informaron que el líder religioso Mackenzie Ngene habría ordenado a sus fieles no comer hasta morir de hambre. Señalaron que fueron halladas familias enteras en fosas comunes y que aún buscan más seguidores en los bosques cercanos. En Colombia fue abatido durante una operación militar alias Zorro, un peligroso integrante del Ejército de Liberación Nacional que era solicitado por la Fiscalía General acusado de ser el responsable de varios secuestros de funcionarios militares. Según las autoridades, el operativo se llevó a cabo en el poblado de Arauca, en un poblado de Arauca donde el sujeto opuso resistencia y accionó su arma de fuego en contra de los funcionarios, quienes respondieron de forma inmediata. El expresidente peruano Alejandro Toledo llegó a Perú extraditado de Estados Unidos. Toledo, de 77 años, es requerido por la justicia peruana desde el año 2018 por cargos de corrupción y lavado de dinero, acusado de recibir millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos para obras públicas. El exmandatario será recluido en el penal de Barbadillo y con él ya serían 3 los expresidentes de ese país recluidos en ese centro. Prosein, remodela y crea tus espacios. Presenta Deportes. El equipo de Navegantes del Magallanes aún no designa un nuevo manager tras el anuncio de que Yadier Molina no vendrá a Venezuela este año. El boricua confirmó que dirigir al equipo Criollos de Caguas en la próxima temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente en Puerto Rico. El gerente general del Magallanes, Luis Blasini, expresó que aún no ha empezado el procedimiento pertinente para anunciar al nuevo manager del conjunto y se tomarán un tiempo para dar la información al respecto. Ya fueron definidos los 6 grupos del Mundial de Fútbol Sub-20 que se celebrará en Argentina del 20 de mayo al 11 de junio. Cada grupo está conformado por 4 equipos que lucharán por quedarse con el máximo trofeo. El combinado albiceleste integrará el grupo A y disputará el partido inaugural con Uzbekistán y se medirá con Guatemala y Nueva Zelanda también. De Latinoamérica, aparte de Guatemala, pues asistirán Colombia, Ecuador, Uruguay, Brasil, Honduras y República Dominicana. Y el director deportivo del Tottenham, Fabio Paratici, presentó su dimisión tras la confirmación de su suspensión internacional por 2 años y medio en relación al escándalo de traspasos irregulares de la Juventus, club para el que trabajó de 2010 a 2021. A través de un comunicado, el Tottenham señaló que la FIFA decidió extender la suspensión mundial actual que impide que Fabio cumpla con sus deberes como director gerente de fútbol, aunque sigue existiendo controversia sobre el alcance y la extensión de la prohibición. Momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, ANSA. Bien, vamos a conversar con Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios. Importante esta oportunidad que estés con nosotros como otras, Ítalo, porque la última vez que conversamos, por ejemplo, recuerdo que hicimos una especie de recapitulación, sí, un cierre del año, perspectivas de este año 2023, y las cosas se veían en términos generales aceptables y buenas para el sector. Pero de repente un frenazo. Todo quedó paralizado y ha habido, en este caso, tú lo reflejabas recientemente en unas declaraciones,
una especie de caída del consumo. ¿Qué está pasando? Vamos a comparar y contrastar. ¿Qué pasó cerrando el año? Claro, es diciembre y todo lo que tú quieras. ¿Y qué ha ocurrido en este primer trimestre? Y bienvenido, por supuesto. Bueno, gracias por la oportunidad, Carlos, por estar aquí contigo, y es siempre chévere conversar con una persona conocida hace tiempo. ¿Qué pasó en el sector en este primer trimestre de 2023? El sector continúa en movimiento con menos velocidad que el año anterior. El ejemplo que estamos nosotros utilizando es que veníamos con el acelerador metido en el pie, y sacamos el pie del acelerador. Y bueno, estamos observando qué está sucediendo para poder definir exactamente dónde podemos abrir, remodelar o cambiar un modelo de negocio. ¿Qué indicadores hay que muestran esta situación? Y ahí voy a tener en los números. Siempre comparamos los meses de este año contra el mismo mes del año pasado. Ese es el primer indicador. Entonces, enero 2023 contra enero 2022, en el consumo de 119 categorías de productos que no incluyen perecederos como carne, por ejemplo, y frutería y verduras, el mercado en nuestros establecimientos creció un 13%. En febrero, esa misma cifra fue 11%. En marzo fue 3%. Entonces, cuando evaluamos el trimestre, el primer trimestre de 2023 fue 9% de crecimiento de unidades versus el mismo trimestre de 2022, donde hubo un decrecimiento. Y quiero aclararlo porque es un decrecimiento estacional, pero un decrecimiento al fin. Cuando comparas enero 2023 contra diciembre 2022, siempre enero es menor que diciembre. Siempre. Ahí hubo una diferencia de 26%. Claro, porque la compra es evidentemente por razones estacionales, es la época de Navidad, en fin, y todo ello, la compra es mayor. Hay más dinero en el bolsillo, a pesar de las limitaciones, pero ya cuando entras a enero, la situación se vuelve exigua, ¿no? De alguna forma. Y febrero contra enero, febrero 23 contra enero 23, febrero fue 2% menor que enero. O sea, eso era lo que a nosotros nos llamaba la atención, nos decíamos mayor que el año pasado, pero nos preocupaba la tendencia. Cuando vemos marzo, un crecimiento ligero, hemos dicho varias veces ligero, de 3% contra el año pasado. Hubo categorías que crecieron, hubo categorías que decrecieron. Estamos vigilantes en abril para ver tendencialmente si lo que pasó en marzo se mantiene o si efectivamente hay un retroceso. Por ejemplo, Ítalo, en rubros, a ver si tienen la categoría allí en ese sentido. ¿Cuáles decrecieron en este primer trimestre? ¿Qué rubros de consumo masivo decrecieron y cuáles se mantuvieron, digamos, en términos generales con equilibrio? Los que se mantuvieron ligeramente, no decrecieron, pero crecieron 0.5%, 1%, fueron alimentos básicos y otros alimentos. Alimentos básicos creció 0.5%, estoy hablando de trimestre contra trimestre, y otros alimentos creció 2%. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuáles crecieron para llegar a ese 9%? Entonces crecieron bebidas no alcohólicas, crecieron impulsivos, crecieron algunos productos de limpieza y otros de uso en el hogar, y cuando ponderas esa canasta es cuando da el 9%. De crecimiento, pero destacando que ese número específico en marzo fue 3, viniendo de 13, 11, 13. Entonces cualquiera puede pensar, bueno, mira, la tendencia es decreciente. ¿Qué observamos los que tenemos años en este negocio? Que siempre es bueno ver el primer trimestre completo y no verlo mes a mes, porque tenemos un mes de enero que es estacional, porque vienes de diciembre, tenemos un mes de febrero que siempre tiene carnaval, que tiene su impacto, tenemos un mes de marzo que en muchas ocasiones tiene o no Semana Santa, o sea, es bueno ver el trimestre completo para efectivamente poder decidir cómo está el consumo. Claro, fíjate, otro elemento que te iba, claro, esto forma parte de la conversación cotidiana, no sé si es así o si se ha medido, pero hay gente que está diciendo que también han decrecido las ofertas.
¿Por qué, si acaso es cierto eso? Y que si acaso hay ofertas, no son tan reducidas como la gente generalmente espera. Fíjate, eso también lo medimos y nosotros sacamos todos los meses una canasta que llamamos canasta ANSA. Esa canasta ANSA son 50 categorías de productos y estimamos el consumo en una familia de 4 personas en el hogar. Sí. Esa canasta en enero costaba $302. Claro. En febrero costaba $265 y en marzo costó $261. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque como el consumo no tuvo la misma velocidad que todos pensábamos, ¿qué hicieron los proveedores, nuestros aliados comerciales? Ofertas. Claro. ¿Qué hicimos? Ofertas. ¿Qué es lo que pasa? Que probablemente esas ofertas no están todavía al nivel de lo que espera el ciudadano común. El ciudadano común espera ofertas como eran anteriormente en porcentajes importantes. Esas ofertas han estado afectadas, pero la diferencia de 302 contra 261 es lo que bajó esa canasta del mes de enero al mes de marzo de 2023. Ahora, está el tema inflación, porque por ejemplo el registro que nos presenta, por ejemplo, el Observatorio Venezolano de Finanzas, dice, bajó en marzo notablemente la inflación al 4.2% frente versus el 20 y tanto que fue en el mes de febrero. Sin embargo, luego vamos a otro contraste. Vamos a buscar la respuesta al retorno porque tenemos que irnos a una pausa, porque es bien interesante establecer, contrastar esto, y hay cosas que parecerían paradójicas incluso. Bueno, estamos conversando con Guito Latencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios. Bien, continuamos conversando con Ítalo Latencio, presidente de ANSA. Dejábamos pendiente algo, Ítalo, el contraste inflacionario. Mencionábamos lo que el Observatorio Venezolano de Finanzas ubicaba la inflación en 4.2% en marzo versus un 20 y tanto en el mes de febrero. A la par surge también la canasta alimentaria básica del Sendas, que la coloca en el mes de marzo en $510,88, un crecimiento versus el mes de febrero de 5.9, casi 6%, y hacen comparación. Ellos tienen una medida de una familia de 5 miembros que tendría que tener cada uno un gasto de $17 diarios para dar la cobertura a la canasta global. Ustedes tienen su canasta también de ANSA. ¿Cómo comparar y contrastar ambos universos? Claro, ¿qué fue lo que hicimos cuando definimos la canasta ANSA? Definimos un consumo medio del venezolano promedio. Es decir, una canasta que tenga proteína. ¿Qué proteínas tiene? Tiene pollo entero, tiene huevos y tiene carne molida. Que tenga verduras. ¿Qué verduras tiene? Bueno, tiene las 3 Marías: cebolla, zanahoria y tomate. Sí. ¿Qué otras cosas tiene? Bueno, tiene harina de maíz, arroz y pasta. Tiene mortadela económica, tiene pasta dental, jabón para lavar y el detergente. Entonces, que eso es lo que nosotros sentimos que consumen la mayoría de los venezolanos. Claro. Y digamos, eso es la canasta de lo que una familia de 4 personas debería poder tener para vivir. Claro, y equilibrarse nutricionalmente también, de alguna forma. Entonces, ¿esa canasta tiene pescado? No. Esa canasta tiene, por ejemplo, misceláneos, caramelos, chocolates. No. Esa canasta tiene ese tipo de cosas, y cuando la definimos de esa manera, como para decir qué necesita una familia venezolana para tener ese nivel de poder comer proteínas, vegetales y también tener sus necesidades de limpieza cubiertas. ¿Qué cosas siempre está en revisión? Bueno, ¿cuánto es el consumo? Porque entonces coloco un ejemplo. Tú comienzas a decir, ajá, ¿y cuánta harina de maíz consume una familia de 4 personas? Bueno, 1 kilo de harina de maíz te alcanza para 16, 18 arepas. Entonces, la consumimos en la mañana, la consumes en la tarde. Cuando sacas la cuenta, eso te da 7, 8 kilos por mes. Hace lo mismo con el arroz, hace lo mismo con la pasta. Entonces, la pasta la acompaño ¿con qué? La acompaño con carne molida. Bueno, entonces pones 3, 4 kilos de carne molida por la familia. Fue un estudio que hicimos, que es perfectible y que sentimos que refleja bien la manera en que el venezolano promedio
consume y cuánto necesita para consumir. Claro, ahora lo paradójico contrastante es que, por ejemplo, tienes una inflación registrada en apariencia, Observatorio Venezolano de Finanzas, insisto, 4.2% en marzo, pero entonces encuentras Sendas, que evalúa canasta alimentaria nada más, no canasta total, y entonces te encuentras que había un aumento, y si vamos a comparar lo que ha sido el desenvolvimiento del mercado cambiario, que se ha mantenido en forma estable, ¿por qué ha habido estos aumentos de precios en la comida, por ejemplo? Claro, tiene que haber alguna explicación a ello. Yo creo que la explicación, hay un tema de certeza o no certeza. Si hay certeza, si nosotros tenemos certeza de lo que va a pasar, los agentes económicos, no nos protegemos. Si hay cierta incertidumbre, entonces nos protegemos. Y esa protección, y creo que la inflación en Venezuela se traduce mucho, además de temas macroeconómicos, de esa protección de los agentes económicos. Por eso nuestra posición siempre ha sido, cuando expliquemos una situación, expliquemos la solución y el beneficio para reducir la incertidumbre, porque de esa manera la gente no se protege. Claro. Yo creo que esos aumentos que tú refieres son básicamente protección pensando en que va a venir un incremento en la tasa de cambio, que va a venir una inflación de tantos números. Entonces, si eso viene, yo me protejo. Claro. Y eso es un tema que deberíamos evitar. Agrégale otra variable que está en ciernes, el muy probable aumento en los próximos días, a ver si se confirma, del salario. Ya mucha gente se maneja sobre el nivel de expectativas, sí, pero a la par de incertidumbre. ¿Y cuánto esto va a ejercer presión inflacionaria que a su vez va a tener reflejo en los precios de los productos que se compran? Claro, sin duda, ese elemento que debe resolverse en los próximos días va a tener un impacto inflacionario. Subirá el consumo tal vez, pero también puede subir la inflación. Claro, va a subir el consumo, esperemos que suba más el consumo que la inflación, que es lo que ha venido pasando, que el ingreso de un trabajador del sector privado está por encima del ingreso legal mínimo, que probablemente va a haber un ajuste allí. Las empresas privadas han venido ajustando sus ingresos para que el trabajador... O sea, no les va a tomar de sorpresa un aumento porque han tomado decisiones para, digamos, elevar el salario del trabajador. No hay empresa que yo conozca de las medianas o grandes que no haya estimado en el año un impacto en mayo. Claro. Además, siempre se presupuesta un impacto en mayo. Eso va a impactar. Creo que hay que trabajar en que no haya incertidumbre y en generar confianza. Yo recientemente hemos comentado que Francis Fukuyama, un autor que me encanta, habló de índice de confianza en los países que tienen mejor desarrollo. Confianza en la economía, en las instituciones, en la gente. Eso es un tema que tenemos que trabajar aquí. No es fácil de dónde venimos, ¿no? Porque como venimos de un terreno complejo, entonces, bueno, tener confianza, caramba. Pero es un tema en el que hay que trabajar. Ahora, también en manos, en buena medida, de las decisiones que tome el gobierno en materia salarial, también a la par de ello, las medidas que tiene que tomar, no con controles, porque ya evidentemente se sabe que los controles no sirven para nada y al final lo que hacen es generar desabastecimiento y escasez, pero tendrá que hacer algo desde el punto de vista macroeconómico para ver cómo mantiene ese equilibrio y no permitir que un aumento salarial impacte tan severamente en la inflación. Si tú me preguntas, hay dos medidas, hay dos temas que en nuestra opinión es importante atacar. Por un lado, el crédito, financiamiento, para capital de trabajo e inversión. Este año el crédito va a estar alrededor del 1.4% del PIB, un ligero aumento contra el año pasado. Sabemos que hay temas que se están revisando, pero el crédito es importante para que la economía se dinamice. Y otro es el tema fiscal, el impacto fiscal en las empresas. El IGTF es un tema que hay que terminar de revisar, ajustarlo o eliminarlo, y todo lo que es la ley de armonización tributaria que está en la Asamblea Nacional. Yo aprovecho para comentarte dos primicias. La próxima semana, 26 y 27, tenemos la primera radiografía del retail de ANSA en el Hotel Pestana. Y tendremos el presidente de la Asociación Española de Retail, Laureano Turienzo, que es probablemente el pensador de supermercadismo más importante de la región. Va a estar aquí para ver lo que estamos haciendo y en qué nos puede apoyar. Te esperamos esos días. Bueno, muy bien, ojalá haya una buena orientación e inviten también al sector gobierno a esa reunión para que también pueda de alguna manera utilizar información en ese sentido, ¿no? Él tiene una agenda interesante con varios sectores de la economía del país, incluyendo probablemente integrantes del Ejecutivo para contarles lo que ha visto en otros países. Claro. Muy bien, gracias, Ítalo. Bueno, una pausa. Al regreso, Arte y Espectáculos en lo actual.
Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico. Feliz inicio de semana. Estoy lista y feliz para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias de entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros solo tienen que interactuar a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactual_tv en Instagram y mi cuenta @María Gabriela Rico a total disposición para que desde ya nos hagan llegar todos sus comentarios y por supuesto qué les parecen las noticias del día de hoy. Dicho esto, damos inicio a las noticias de arte y espectáculo para comentarles que el actor Edgar Ramírez y Mandy Moore serán pareja en la segunda temporada de Dr. Death. El criollo sigue triunfando en Hollywood tras el estreno de la miniserie de Netflix Florida Man. Ahora el venezolano anunció que se sumará al elenco de la segunda temporada de la serie Dr. Death y el actor pues obviamente publicó en su cuenta de Instagram una foto con Mandy Moore, quien interpretará a Benita Alexander en la serie The Pick Up, cuya primera temporada pues estuvo basada en la terrorífica historia real sobre el Dr. Christopher, una estrella emergente en la comunidad médica de Dallas que fue acusado de mutilar y matar a un gran número de sus pacientes. En la segunda tanda de episodios de Dr. Death, Edgar interpretará a Apolo, también conocido como el hombre milagroso, ya que es un cirujano encantador, reconocido por sus operaciones innovadoras que le valieron dicho apodo. Para todos los fanáticos estén muy pendientes porque esta serie será estrenada el próximo 28 de abril y acá en La Actual estaremos llevándole todos los detalles, bien sea a través de las futuras emisiones o en las redes sociales. Avanzamos con más y es que tras su misteriosa desaparición, la esposa de Drake Bell le pidió el divorcio. Y en más noticias les contamos que Beyoncé donará dinero de su gira Renaissance a estudiantes y empresarios. Continuamos con más informaciones aquí en La Actual. Esta oportunidad quiero comentarles que el cantante Cristian Nodal recibió... Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros de noticiero. Adelante. Bueno, concluimos entonces la primera emisión. Hasta mañana a las 6:05 después del himno nacional. Quédate.